Inicio. Bueno, vamos a dar inicio y vamos a compartir la presentación. ¿Sí se puede ver? Sí, sí se mira más. Ok. Bueno, el ABC de las finanzas. ¿Por qué el ABC de las finanzas, verdad? Prácticamente, pues, estamos hablando de conceptos básicos, ¿verdad? De lo que son las finanzas. Y vamos a explicar, ¿verdad? Un poco de lo que es el entorno, a qué nos referimos con las finanzas, ¿verdad? Y qué tanto el buen uso que nosotros hacemos de lo que es las finanzas, ¿verdad? Porque prácticamente las finanzas viene a ser una rama de lo que es la economía que estudia la obtención y la administración de dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de lo que es la administración del dinero tanto como personas, ¿verdad? Como empresas, como inclusive finanzas del gobierno, por así decirlo, las finanzas del Estado. Y esto pues es una manera de que la gente asigna recursos, ¿verdad? Escasos a través del tiempo. Y es como el manejo del dinero en el tiempo, ¿verdad? Se distribuye a lo que es el a lo largo del tiempo y también habla de que ni los decisores ni los demás suelen conocerlos anticipadamente con certeza. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros no sabemos qué nos repara el futuro, ¿verdad? Sin embargo, lo que tenemos en el presente, el manejo de las finanzas actuales, ¿verdad? Tanto como para colaboradores como para empresarios, es la parte de lo que nosotros hacemos día con día. Otro concepto importante de lo que son las finanzas, ¿verdad? Es la disciplina que se encuentra relacionada con la determinación del valor y el manejo de las decisiones que tienen relación al uso de los recursos a través del tiempo, que es lo mismo que estábamos mencionando, ¿verdad? ¿Qué nos incluye las finanzas? La obtención de los recursos, pues esto viene relacionado con lo que nosotros hacemos día con día, ¿verdad? Para el manejo de nuestro dinero. En el caso, pues, la obtención se trata de que si somos colaboradores, ¿qué tanto manejamos nosotros ese efectivo? ¿Qué hacemos nosotros con este dinero? En el caso de la obtención, pues tenemos un empleo, ¿verdad? Esto nos genera pues un pago mensual, pero ¿qué hacemos con este pago nosotros como persona, ¿verdad? Eh, ¿Cómo obtenemos estos recursos, pero además de los gastos que nosotros tenemos mensualmente? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para de tener esa parte de los recursos, llevarlos a lo que es una inversión, por ejemplo? La inversión de los recursos es prácticamente cuánto nos queda o cuánto nos sobró, por así decirlo, de un sueldo que recibimos mensualmente o en el caso de los empresarios, ¿verdad? Ellos manejan lo que son utilidades, ¿verdad? Al estar conformando una empresa, entonces, ¿qué hace con esas utilidades? O sea, están aumentando su patrimonio, compran un activo, ¿verdad? O hacen una nueva inversión. Y en el caso de la administración de los recursos es ver de qué manera nosotros estamos administrando estos recursos con lo que ya contamos. En el caso de lo que, por ejemplo, un colaborador tiene su sueldo y prácticamente tiene una partida de lo que son gastos, ¿verdad? Pero tiene una disciplina de lo que es un ahorro, por ejemplo. Entonces, qué hacemos si tenemos un sueldo al final del mes, ¿verdad? Y bueno, voy a dejar esta parte para ahorrar y esta otra parte para cubrir todo lo que son mis gastos. Sin embargo, a veces pues hacemos algunas inversiones o no inversiones, hacemos unos gastos en los cuales prácticamente no son muy favorables en la parte de las finanzas personales, ¿verdad? En el caso de hacer gastos innecesarios
mensualmente, o tener, como les mencionaba, esa disciplina del ahorro, que prácticamente pues no somos muchos los que lo hacemos en algunos casos, ¿verdad? Porque no se tiene esa práctica, ya sea mensual o anual, o, o como lo establezca cada una de las personas, ¿verdad? También podemos mencionar que a través de las finanzas, pues se aprende a manejar bien lo que son los recursos financieros. Por ejemplo, el efectivo, como les hablaba, de todo lo que nos entra a nosotros como personas. También en la parte de el uso de las tarjetas de crédito puede ser un ejemplo bastante interesante, ¿verdad? De que la mayoría de las personas pues tenemos una tarjeta de crédito, sin embargo, si no la sabemos utilizar, ¿verdad? O de repente tenemos un límite de esta tarjeta de crédito y nosotros decimos, bueno, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Lo puedo cancelar el siguiente mes. Entonces vamos haciendo una deuda y si no le damos un buen uso a este producto financiero como es una tarjeta de crédito, pues nos podemos ver en un futuro completamente endeudados y prácticamente no se puede a veces hasta salir de una deuda de esas por los altos intereses que genera una tarjeta de crédito en este caso, ¿verdad? También podemos mencionar eh, que las finanzas nos ayudan mucho a la parte profesional en la toma de decisiones si nosotros comprendemos muy bien el concepto de esto, ¿verdad? Tenemos otra definición muy importante, como que las finanzas se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero, que es lo que les mencionaba anteriormente. Y un tema bien relacionado a las finanzas es la parte de la administración financiera. Esta pues es la ciencia encargada de la óptima contabilización, del uso de las fuentes de financiamiento de la empresa. Ya la administración financiera pues viene a ser prácticamente una relación, ¿verdad?, con el tema de las empresas, ya con empresas constituidas, que prácticamente vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Eh, Dentro de la finanza, ¿verdad? Tenemos diferentes áreas y oportunidades que las podemos analizar como los servicios financieros, ¿verdad? En este caso, pues, constituye la parte de las finanzas que se dedica a diseñar y proporcionar asesoría y productos financieros. Aquí nos engloba mucho el tema, ¿verdad? De lo que es la parte de los servicios financieros, como por ejemplo la estructura de los bancos, ¿verdad? Que esto pues abarca lo que es la administración del dinero. Por ejemplo, de igual manera están las compañías de seguro que se encargan de tener un producto, de vender un producto, ¿verdad? Y de ver de qué manera tienen un beneficio. Están las compañías de contabilidad en el caso de los auditores de estados financieros y esto pues genera lo que son servicios financieros. En la parte de las finanzas administrativas, eh, pues estos se ocupan de las tareas del administrador financiero en una empresa. Y esto viene a ser, ¿verdad? La parte de la estructura de cómo una empresa tiene un área bien determinada para lo que es el gerente financiero. Y es una de las personas que son de mucha importancia en una empresa ya estructurada porque es la persona que toma las decisiones en base a las evaluaciones financieras o en base inclusive a los resultados de lo que es solvencia, liquidez y todo lo que tiene relación con la parte de los indicadores financieros en lo que es la estructura de la empresa. En las finanzas también podemos ver, ¿verdad?, la estructura de las formas legales de la organización empresarial. Esto pues nos viene a mencionar, ¿verdad?, cómo están estructuradas las empresas. En el caso de las propiedades unipersonales, ¿verdad?, que esto pues es una empresa que posee una sola persona. Podríamos mencionar un comerciante individual, por ejemplo, pues este opera bajo su propio beneficio y es alrededor del 75% de las empresas de negocios
son propiedades que están en categoría como unipersonales. También tenemos las sociedades, ¿verdad? Que las sociedades, pues, consiste en uno o más propietarios, que estos pues realizan negocios conjuntos y tienen una finalidad que es de lucro, ¿verdad? Pues estos representan alrededor del 10% de todas las empresas y generalmente son equipos más grandes, son empresas más grandes que en relación a las propiedades unipersonales. En el tema de las corporaciones, pues estas prácticamente son entidades creadas por ley, ¿verdad? Pues tenemos las SADCB, por ejemplo, Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿verdad? Y estos propietarios son accionistas, pues estos accionistas trabajan para tener un patrimonio mucho mayor, ¿verdad? O para generar este patrimonio o esta adquisición de activos al tener una ganancia, ¿verdad? Al final de un periodo. Esto pues se demuestra, ¿verdad? Mediante acciones comunes o acciones preferentes en el caso de lo que es la estructura de la empresa. Y tenemos otras organizaciones de responsabilidad limitada, pues estas son las sociedades SDRL, ¿verdad? Que vienen a formar parte de las formas legales de la organización empresarial. Y estas están conformadas por una o varias personas también, ¿verdad? En el caso de las finanzas, pues tenemos el área, ¿verdad? El área de las finanzas. ¿Qué nos engloba esto, verdad? ¿Qué es lo que viene a ser un componente del área de las finanzas? Tenemos lo que son los mercados e instituciones financieras y las inversiones. ¿A qué nos referimos con los mercados e instituciones financieras? Pues prácticamente los mercados, ya sea un lugar físico o ya sea una área virtual, ¿verdad? En la cual podemos comprar y vender activos. Y el objetivo es prácticamente canalizar, ¿verdad? Lo que es el ahorro. Y tenemos las inversiones, ¿verdad? ¿Qué pasa con las inversiones? Pues las inversiones es una acción, ¿verdad? Que en los mismos mercados suelen darse las oportunidades y existen, ¿verdad? Pequeñas empresas o tal vez una persona natural que quiere invertir y tiene su dinero. Entonces, esa área de la finanza donde usted puede invertir y llegar a tener una rentabilidad, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Pues esto influye mucho en la decisión que usted va a llegar a tener en la parte de las finanzas. Y también tenemos lo que son las instituciones financieras, como les mencionaba anteriormente, pues estas permiten el flujo eficiente, ¿verdad? De lo que es los fondos para poder generar una rentabilidad, ya sea a una persona natural, ya sea a una empresa. Pues esto les da la facilidad, ¿verdad? De obtener ese efectivo a través de financiamientos con muy buenas oportunidades en el tema de lograr desarrollar los proyectos que de una u otra manera, tanto una persona como comerciante individual o como una empresa tienen proyectado realizar. Ya estructurado todo esto, ¿verdad? Esto viene a ser parte del área de las finanzas, donde tenemos pues una serie, ¿verdad? De oportunidades en tanto como los mercados, que es los productos que nos están ofreciendo. En el caso de las instituciones financieras, pues prácticamente nos ayudan con un financiamiento, ¿verdad? Y las inversiones que las tenemos como una oportunidad en el caso de qué queremos llegar a hacer o que queremos invertir con un poco de capital que nosotros tengamos, ¿verdad? En este caso. Luego tenemos la parte de las decisiones financieras, cómo llegamos a decidir, ¿verdad? En el tema de la dirección financiera, ¿verdad? Tenemos decisiones de inversión, que es los que veníamos hablando, es las oportunidades de mercado que pueden existir, donde nosotros podamos tener esa decisión, ¿verdad? De llegar a invertir. Decisiones de financiamiento. ¿Qué tanto tenemos de oportunidades en el mercado? ¿O qué tanto tenemos en una institución financiera para poder llegar a tener la oportunidad
¿verdad? De ese financiamiento y qué tanto vamos a nosotros decidirnos por esa parte para poder llegar a obtener ese financiamiento y cómo lo vamos a manejar también, ¿verdad? Porque es bien importante conocer y tener en claro que nosotros vamos a tener un financiamiento y de qué manera vamos a responder en este caso, ¿verdad? Y las decisiones directivas están relacionadas para las empresas que conforman prácticamente una junta directiva, ¿verdad? En este caso, pues la junta directiva se reúne y toman decisiones sobre los temas que ellos prácticamente estarían realizando a través de proyectos, a través de tal vez si una empresa, por ejemplo, se dedica al comercio y vieron la oportunidad de negocio en otra parte del país, entonces ellos toman la decisión, ¿verdad?, de que si pueden estructurar o abrir, por ejemplo, otra sucursal con ese mismo rubro de cómo les va a ir, ¿verdad? Y de igual manera, también una persona natural puede llegar a hacerlo. Entonces, estas decisiones financieras están enfocadas en eso, ¿verdad? Lo que es la inversión, el financiamiento y las decisiones directivas. También tenemos la parte de inversión, pues esto es la inversión financiera, ¿verdad? Que vamos a cuánto tenemos nosotros para invertir en este caso, ¿verdad? Y se realiza una proyección ya con una empresa estructurada de lo que se quiere llegar a hacer. Y los mercados, pues tenemos la parte de mercados financieros, en este caso, ¿verdad? Que prácticamente es la oportunidad de negocio que podríamos nosotros tomar, ¿verdad? Para un futuro. Eh, Luego tenemos lo que son la función de las finanzas administrativas, ¿verdad? Esto, pues, la función de lo que son las finanzas depende del tamaño de la empresa, ¿verdad? Está bien estructurado con el tamaño de la empresa. En pequeñas empresas, el departamento de contabilidad realiza la función de las finanzas. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces en las empresas que son pequeñas, ¿verdad? No contratan o no se tiene un gerente financiero, un gerente que venga a tomar decisiones sobre la parte de las empresas, ¿verdad? Pero en este caso depende mucho del tamaño de la empresa. ¿Y qué pasa con las finanzas en el tema de que se relaciona con la economía, ¿verdad? Las finanzas están relacionadas con lo que es la economía, la contabilidad y las principales actividades del administrador financiero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que si hablamos de la relación con la economía, estamos hablando de que la persona, ¿verdad? Los administradores financieros que las empresas contratan está relacionado con el tema de las finanzas. Esto pues deben conocer muy bien lo que es la estructura económica, ¿verdad? Estar atentos a los cambios que surgen en lo que es la actividad económica, por ejemplo, los cambios económicos que se dan en el país, ¿verdad? La parte de la política económica, ¿verdad? Y la capacidad de tener el análisis de los costos y beneficios marginales, que en su caso deberían de tener las empresas, o conocer también el análisis de la oferta y la demanda. Un caso muy interesante en el país que se está dando actualmente, ¿verdad? Y que conocemos a nivel de país es el tema del cierre de mercado con Taiwán, ¿verdad? Para las exportaciones. No tanto de camarón, que sí son bien importantes porque en el 2022, ¿verdad? Honduras exportó de las 79 millones de libras de camarón, el 39% lo exportó a Taiwán. Entonces, ¿qué sucede? Si una, si una empresa, ¿verdad?, que se dedica a la exportación de camarón y no tiene ese recurso que conozca cómo es el análisis de los costos o qué es lo que va a venir a suceder con este tema de Taiwán que ya pasó en el país, ¿verdad? Como es el cierre de la relación diplomática con este país. Pues ya tenemos una, una cláusula donde ya la relación se dio por terminada, ¿verdad? Dando a las personas, ¿verdad? A los empresarios que exportan 6 meses para que sigan exportando, ¿verdad? Que sigan gozando de los beneficios que se tenía al tener un tratado de libre
comercio con este país. Entonces, ¿qué sucede? Que si un administrador financiero, ¿verdad?, no tiene el conocimiento de lo que está pasando en el país, puede llegar a tomar malas decisiones y esto puede venir a generar prácticamente. Ok. Bueno, esto nos puede venir a generar a la empresa, ¿verdad? Una iliquidez o tal vez un tema de manejar un producto, ¿verdad? Que puede inclusive pasar el tiempo donde no puede ubicar ese producto, ¿verdad? Y puede generarle mayores pérdidas, por así decirlo, en el tema de las exportaciones. Es un ejemplo solamente que estoy dando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede con el costo y beneficios marginales por el tema de los impuestos, como lo seguía mencionando? En este caso, ¿verdad? Está el régimen de la nueva ley tributaria, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esto? Que esto al nivel de empresas que se dedican a a lo que es la agroindustria, ¿verdad? En Honduras. Estas empresas pues operan bajo una zona libre, ¿verdad? Que son bajo SOLI, que le dicen, o si no, operan bajo un régimen de importación temporal. Esta ley que el gobierno les dio en su momento, ¿verdad? Estos pues vienen a ser beneficios para las empresas, en tal caso que les dan un régimen de importación temporal por 15 años, o les dan una SOLI por 15 años o por 20 años, esto dependiendo del rubro, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Que estas empresas están prácticamente exentas, ¿verdad?, del pago de impuestos y de muchos beneficios en el tema por ejemplo, eh, la compra de combustible y no le cobran el impuesto, y traen un carro de China, lo traen para acá, lo importan y no pagan lo que son los impuestos. Entonces, ¿qué va a suceder si todo lo que dice la nueva ley de régimen temporal, perdón, la nueva ley tributaria, que prácticamente ahora sí van a pagar los impuestos? Entonces, todas las empresas que se estén creando actualmente y no, ahorita ya no se podría, ¿verdad? Gozar de esos beneficios que se tiene en el caso de lograr que la ley pues ya quede oficialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues un administrador financiero que no conozca qué es lo que está sucediendo en el país a través de las finanzas con la relación con la economía, ¿verdad? Estamos hablando de que puede llegar a tener pérdidas en el caso de las empresas. Entonces, ¿qué sucede también con el tema de lo que pasó ahorita con Taiwán, ¿verdad? Que todas las empresas que van a exportar a este país van a tener que asumir un costo de arancel, ¿verdad? Del 20%, y esto les va a generar un costo mayor a estas empresas. Entonces, las empresas tienen que venir a trabajar muy fuerte en la estructura de lo que son costos, ¿verdad? En los costos de producción, ya sean los gastos administrativos. Entonces, todo esto va a venir a generarles unos grandes cambios prácticamente en la operatividad de las empresas, por lo que sí es importante, ¿verdad?, que estas personas que prácticamente están dentro de la estructura, ¿verdad?, de la empresa, o bajo la toma de decisiones como administradores financieros, ¿verdad?, puedan tener todo este conocimiento para que la empresa pueda tener una rentabilidad, que ese es prácticamente el, uno de los mayores beneficios, por así decirlo, o por qué usted constituye una empresa, ¿verdad? Porque prácticamente quiere tener eh, una ganancia, porque si no, entonces, ¿para qué la constituye, verdad? Entonces, esto viene a ser mucho esta parte, ¿verdad? En el tema de la relación con la economía, que lo que es la parte de las finanzas. Tenemos otra relación que es la relación de las finanzas con la contabilidad. Y en este caso, pues, son diferencias básicas entre lo que son las finanzas y la contabilidad. Y esto viene relacionado con la importancia de los flujos de efectivo,
¿verdad? En el caso del análisis de las entradas y las salidas en una empresa, ¿verdad? Y no tanto en una empresa, sino que también con comerciantes individuales como personas, ¿verdad? Tenemos ese manejo de lo que nosotros estamos gastando en el día a día. A veces pues hacemos gastos innecesarios, que esto pues nos permite a veces pues tener una liquidez al final del mes, ¿verdad? Y la toma de decisiones, ¿verdad? Hay una relación entre estas dos, entre estas diferencias prácticamente básicas entre lo que son las finanzas y la contabilidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? La función del contador en una empresa es generar y reportar los datos, ¿verdad? Esto pues para medir el rendimiento de la empresa. Entonces, el contador recopila datos eh, y este pues evalúa su posición financiera y al mismo tiempo, por ejemplo, cumple con los informes que se le pide, ya sea teniendo los estados de resultados mensualizados, ¿verdad? Con su detalle de cuentas o informes anuales, ¿verdad? Para tal vez alguna certificación que van a obtener o para una obtención de financiamiento, donde los bancos, pues prácticamente dentro de los primeros información que se pide, ¿verdad? Son los estados financieros actualizados. Entonces, esta es la función del contador en la parte de las finanzas administrativas. Pero, ¿qué sucede, verdad, con la relación que tiene el, el administrador financiero, ¿verdad? O ya sea un gerente financiero? Este, pues, utiliza lo que es la base del efectivo, o sea, entradas y salidas, ¿verdad? Y lo que hace es hacer un análisis financiero en base a todos los reportes que ya hizo, que ya tiene el contador, ¿verdad? En todo caso. Entonces, esto viene a ser la toma de decisiones, la toma de decisiones importantes que va a llegar a tener este administrador financiero en el caso, ¿verdad?, de generar una decisión para lo nuevo que se pueda dar en la empresa, ya sea para una nueva inversión, para tener un nuevo financiamiento porque se tiene un proyecto en el corto plazo, ¿verdad? O de repente, pues, la empresa quiere expandirse, ¿verdad? O de repente también son empresas que están en un rubro, ¿verdad? Y pues hacen algunos ensayos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, el melón, y hay empresas de la zona sur que están sembrando en estos momentos ocra, ¿verdad? Entonces, no es su rubro, pero es otra fuente de ingresos que van a tener y que de repente, ¿verdad? Les puede ir mucho mejor en este nuevo rubro. Entonces, ¿qué sucede? Si no hay una buena toma de decisiones o un buen análisis financieros a través del administrador financiero, esto quiere decir que las decisiones que lleguen a tomar pueden ser pues de riesgo, ¿verdad? Para la empresa y pueden generar iliquidez a la hora de un cierre anual, ¿verdad? Con pérdidas y esto le puede generar, ¿verdad? Que el patrimonio de la empresa ya bien estructurado se vaya disminuyendo, ¿verdad? A través del tiempo. Eh, Luego tenemos la parte de la importancia, perdón, de la administración financiera. En este caso, pues, existen lo que son implicaciones financieras en casi todas las decisiones de negocio, que es lo que les venía comentando, ¿verdad? Al no tener una buena estructura financiera en una empresa, pues esto nos viene a, a tener ese riesgo a la toma de decisiones. Entonces, lo que es la importancia de tener un grupo bien consolidado en la parte financiera, ¿verdad? Con conocimientos financieros, esto pues para llegar a tener lo que es rentabilidad dentro de la empresa, ¿verdad? Para lograr ese objetivo que todos los colaboradores de una empresa tienen y que los accionistas al final pues tengan una rentabilidad al cierre de cada periodo.
De las responsabilidades del administrador, pues podemos mencionar lo que son la preparación de las estrategias financieras. En el caso, ¿verdad?, de que, por ejemplo, una empresa tiene un nivel de deuda, un apalancamiento bastante alto, ¿verdad? Y viene un banco de la zona, un banco que le ofrece una mejor tasa, ¿verdad? Y que le dice, te voy a comprar la deuda porque te voy a dar una mejor tasa. Entonces ahí es donde entra el administrador, ¿verdad? Hacer un análisis financiero para saber cuánto es lo que se ahorraría si se cambia de banco, ¿verdad? Y que la tasa le viene a beneficiar en el tema de lo que es el capital e intereses que puede llegar a pagar, ¿verdad? Esta empresa a nivel de apalancamiento financiero. También tenemos lo que son decisiones mayores de financiamiento de inversión, que es pues prácticamente cuando se tiene relación con un proyecto nuevo, ¿verdad? O una expansión, o ya sea una compra de equipo, o tener equipo obsoleto, venderlo y luego sacar, ¿verdad? Un financiamiento o para sustituir, ¿verdad? Lo que son estos activos para venir a darle un beneficio mejor a lo que es la empresa. Lo que es la coordinación y control, ¿verdad? Esto es a través de la estructura financiera que la empresa tenga y la forma de tratar en los mercados financieros. Esto pues con la oferta y la demanda, ¿verdad? Con el tema de los precios, ¿verdad? Hace algunos meses pues estuvimos viendo la parte de la estructura de mayores costos en algunas empresas por el tema de que los precios, ¿verdad? Los precios tanto de materia prima como de equipo en algunas empresas se había elevado, ¿verdad? Entonces el tema de importar, por ejemplo, materia prima desde China, que anteriormente al hacer un análisis, esto le venía a beneficiar a las empresas a través de un costo menor, ¿verdad? Con mayor margen de rentabilidad en la venta de los productos. Sin embargo, ¿verdad? Se ha venido presentando últimamente ese costo de la materia prima con alza, ¿verdad? En el mercado. Y esto pues a través de la economía se ha venido viendo que tenemos ese tipo de proyecciones, ¿verdad? Que se han venido mencionando en algunas empresas. Entonces, la responsabilidad del administrador, ¿verdad? Como tal, son esas, ¿verdad? Preparación de las estrategias, decisiones, coordinar, controlar y la forma de tratar con los mercados financieros en este tema. Luego tenemos los objetivos financieros de la empresa, ya hablando de una empresa bien estructurada, que es la maximación del valor de la empresa, ¿verdad? Pues esto llega al formalizar esta empresa, tenemos el llegar a que la empresa pues valga mucho, ¿verdad? Que tenga la estructura de sus colaboradores, que tengan prácticamente toda la parte del marketing o llegar a que la empresa valga mucho, ¿verdad? Al final de todo. Entonces tenemos lo que son los objetivos directos. Esto es mantener la relación mercado con valor rentable de los fondos propios. Y esto es muy importante en el tema de la parte financiera de las empresas, que es cuando tenemos ese movimiento o esa capacidad de que la empresa pueda generar los fondos propios en el sentido de que no tenga la parte de un financiamiento o de lograr obtener un financiamiento para que los niveles de apalancamiento no sean tan altos, ¿verdad? Sino que esa empresa pueda generar sus propios recursos para cubrir con la operatividad, ya sea tanto para los gastos que tiene administrativos, que a veces las empresas pues tienen alta concentración de colaboradores y los gastos mayores son los sueldos y salarios de esas empresas, ¿verdad? También el tema del, de la minimización del costo de capital, ¿verdad? ¿Esto qué significa? No tener prácticamente comprometido todo el patrimonio que la empresa ha venido obteniendo a raíz del tiempo, ¿verdad? Sino que tenerlo y hacerlo un poco más mayor en el tema
de la minimización de esto. Entonces, los objetivos importantes, ¿verdad? En la parte financiera de esta empresa, prácticamente llegar a tener esa rentabilidad que todas las que se espera, ¿verdad? Ya sea la finalización de un mes o del semestre o al cierre del año, ¿verdad? Que es prácticamente lo que las empresas andan buscando en el tema, y no tanto las empresas, ¿verdad? Sino que un comerciante individual con una estructura de un negocio, ¿verdad? También está enfocado en llegar a cumplir y a tener ese margen de rentabilidad al año, ¿verdad? Luego tenemos los objetivos indirectos, lo que es rentabilidad y lo que es solvencia y liquidez. ¿Qué pasa con la rentabilidad? Estamos enfocados, ¿verdad? La rentabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer para obtener esta rentabilidad? ¿Verdad? Entonces, hacemos estudios de rentabilidad económica a través de las cifras financieras, ¿verdad? La rentabilidad financiera de los fondos propios, qué es lo que nosotros tenemos o qué es lo que nosotros, o qué es lo que las empresas, ¿verdad? Con cuánto nivel de liquidez cuentan para llegar a tener una inversión con fondos propios, ¿verdad? Rentabilidad económica de los fondos propios, o sea, cuál es el patrimonio de los accionistas, hasta dónde han llegado a tener esa rentabilidad, ¿verdad? De cada uno de los accionistas. Porque de igual manera, una empresa bien estructurada, ya sea 2, 3, 4, hasta 6 accionistas, ¿verdad? Lo que se espera al año es recibir dividendos, ¿verdad? Y estas empresas están enfocadas en que no, tengo que recibir dividendos. Entonces, toda esta parte de lo que ellos están generando, o sea, todos los recursos generados, ¿verdad? Vienen a tener el enfoque con lo que es la rentabilidad. En el caso en el caso de la solvencia y liquidez, ¿verdad? Es tener un control sobre lo que son los gastos financieros, ¿verdad? El coeficiente básico de financiación. Esto pues es prácticamente medir qué tal, cómo tengo el indicador, por ejemplo, deuda, patrimonio, cómo estoy con ese nivel de apalancamiento ante un banco, ¿verdad? O no un banco, sino que a veces se abren las puertas de diferentes bancos, entonces las empresas obtienen financiamiento de uno o de varios bancos, entonces los niveles de apalancamiento son, son bastante altos, ¿verdad? Y el patrimonio se disminuye en este caso, ¿verdad? Está el coeficiente de variación de los beneficios y los recursos generados, ¿verdad? Lo que es la tasa de autofinanciación, la tasa de crecimiento financieramente sostenible. En este caso, pues, es prácticamente tener, ¿verdad?, ese control sobre estos recursos. Es para tener y llegar a que la empresa tenga esa solvencia y esa liquidez requerida para llegar a tomar decisiones. Y estos pues son objetivos indirectos, ¿verdad? Que tienen mucha relación pues con lo que venimos hablando de lo que son las finanzas. Las finanzas en sí son un tema bastante amplio, ¿verdad? Ahorita pues estamos hablando de conceptos, de cómo llegamos hasta aquí, donde estamos, ¿verdad? Hasta medir y conocer el establecimiento de las empresas, una rentabilidad, cómo vamos a llegar a tener esa solvencia, esa liquidez. Pero en sí este tema es bastante amplio, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los objetivos financieros de la empresa. ¿Y qué pasa con los objetivos financieros de la empresa? Está relacionado con los análisis financieros y con la planeación financiera. En el caso de los análisis financieros, pues tenemos la información financiera básica, o sea, un estado de resultado donde tenemos ingresos, costos, ¿verdad? Gastos administrativos, gastos financieros, y llegamos a tener una utilidad neta después del pago del impuesto. Los métodos del análisis financiero, pues esto es de acuerdo a cada empresa, ¿verdad? Cómo está estructurado. El nivel de la rentabilidad de la empresa, qué tanto gané, ¿verdad? Al final del periodo. El análisis de la solvencia, que viene relacionado con lo que mirábamos anteriormente en el cuidado y en el manejo de lo que son los gastos dentro de la empresa, ¿verdad? También el crecimiento de la empresa, cómo anualmente una empresa puede
mantenerse, ¿verdad? Ya sea con el tema de la expansión, por ejemplo. Una expansión puede ser un crecimiento de la empresa o abrir, hacer tal vez las instalaciones de la empresa mucho más grande porque se tiene una mejor, o se ha visto o se ha analizado, ¿verdad? Que el rubro en el cual está operando la empresa les está yendo muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que la empresa va en crecimiento. Y luego tenemos dentro de estos objetivos el tema de la planeación financiera. Esto incluye lo que son modelos, ¿verdad? Modelos de planificación financiera. Y esto pues es planificación financiera de corto plazo, la planificación financiera a mediano y largo plazo y los modelos de simulación, o sea, aplicación a la planificación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa tiene muy bien planificada en un año, por ejemplo, iniciar con un presupuesto, ¿verdad? El presupuesto de gastos, el presupuesto de las inversiones que se van a tener para ese periodo. Entonces, se hace y se realiza una planeación financiera donde van en comparación, ¿verdad? Las empresas bien estructuradas tienen su presupuesto anual y anualmente, mensualmente, van a la par, ¿verdad? Cuánto nos pasamos, por así decirlo, o cuánto nos ahorramos del presupuesto anual. Y esto va en base a todas las áreas estructuradas que una empresa tiene. ¿Por qué? Porque es muy importante que todas las personas que están conformando la empresa estén en la misma dirección de los accionistas, ¿verdad? Tanto que los mismos colaboradores sepan a dónde van, ¿verdad? Esto pues con el beneficio, por así decirlo, de lograr tener el llegar a tener, por así decirlo, el manejo de los costos y los gastos dentro de esta organización para lograr tener una rentabilidad al final de cada periodo. En esta oportunidad, pues, el, el, lo que se tenía preparado, ¿verdad? De las finanzas, lo logramos concretar en esto. Entonces tenemos, muchas gracias por su atención, pero también tenemos alguna ronda de preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Máster Claudia. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono o puede dejar la pregunta en el chat y aquí con gusto la leemos para que la Máster Claudia la pueda contestar. Ya había una pregunta en el chat, Máster. Alan Cepeda preguntó, al aprobarse la ley de justicia tributaria, ¿se quitan las exoneraciones actuales? No, digamos, la empresa actualmente está, por ejemplo, tiene un RIP, ¿verdad? Y tiene una zona libre. Entonces, estas, digamos, vencen dentro de 10 años o puede ser dentro de 5 años. Todo lo que ya está dentro del régimen, como la empresa ya está operando, ¿verdad? Estos régimen, entonces no se pierde este beneficio. Esto es solamente para las empresas que actualmente están constituyéndose, por así decirlo, o una empresa nueva que se va a dedicar, por ejemplo, bueno, tenemos este dinero, tenemos esta área para cultivar, tenemos todo el potencial para crear una empresa, por ejemplo, de ocra. Entonces, estas empresas que se van a constituir en este tiempo, al aprobarse esta ley, ya no estarían con estos beneficios. Pero las empresas que ya las tienen, no hay ningún problema. Este beneficio se va a terminar o va a concluir hasta el cierre del vencimiento que dice en el documento que ya está dado por cada uno de ellos. Excelente, muchas gracias, Máster. No sé si alguien más de los participantes tiene alguna pregunta. Pues creo que
todo quedó claro. Solo voy a compartir acá. En el Centro de Capacitaciones y Emprendimiento, tal vez mientras doy esto, alguien hace alguna pregunta. Tenemos próximos programas a desarrollar. Dentro de esos programas tenemos libros y registros contables, que si no me equivoco, la fecha se va a llevar el siguiente lunes. Es un webinar igual gratuito, y el siguiente lunes 24 se llevará el webinar de administración de cuentas por pagar, el número 4. También tenemos el webinar cómo elaborar el diseño metodológico para mi tesis, préstamos bancarios, cómo calcular los planes de pago, que se llevará el 22 de julio. El taller sobre sueldos y salarios para emprendedores. Tenemos planificación estratégica para emprendedores, diplomado de finanzas para no financieros, diplomado de emprendimiento, y hay un curso de Excel también que no lo logro ver aquí por la barra esta de presentación. Pues esos son los programas más próximos que tenemos, así que les invitamos a que nos puedan seguir siempre en las redes sociales para que estén pendientes en Instagram y Facebook, LinkedIn también, que no está incluida en esta imagen. Es donde más publicamos. Y en nuestro canal de YouTube siempre estamos subiendo todos los videos de los webinars que hemos tenido. E igual está nuestra página web donde pueden ingresar para ver los programas que están activos. Ahí igual hay una cajita de consultas donde ustedes pueden dejar sus dudas o comentarios, y también nuestro correo y nuestro número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. Y pues bueno, nadie más preguntó. No sé si todavía tenemos tiempo, algunos minutitos. Si no, pues esto sería todo. Dejo la palabra con la máster para que ella pueda despedirse. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, ¿verdad? Y espero pues les quede alguna cosita ahí grabada en la parte de la aplicación de las finanzas en el día con día, ¿verdad? Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches.